de mayo. Voy a saludar al primero de nuestros invitados, al doctor Cristian D'Alessandro, porque hoy es un día importante, como te contábamos, este fallo para algunos histórico respecto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el reclamo también histórico de los jubilados. Cristian, ¿cómo va? Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, movilización que tal como habíamos anunciado aquí, estaba prevista para las 10 de la mañana en los tribunales, allí donde funciona la Corte Suprema de Justicia, los martes acordada. Ayer decíamos 3-2 votos consolidados, finalmente fue un 4-1. El único que no votó a favor fue el doctor Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa este fallo? Este fallo es importantísimo. Es importantísimo porque no solo de aquí en más el gobierno se va a tener que cuidar de seguir metiéndole la mano a los vulnerables, pero además es importantísimo no solo para el señor Blanco, sino para 150.000 expedientes que hoy están en danza en la justicia y que son los que iniciaron juicio. Que iniciaron juicio y que estaban esperando la resolución final, sino también para millones de jubilados que tienen derecho, porque algunos no tienen derecho, pero que tienen derecho a iniciar su demanda judicial y que por incertidumbre, por alguna cuestión, no han querido hacerlo, ellos van a poder iniciar su expediente previsional o judicial. Entonces es muy importante, pero es un duro revés para el gobierno que le marca las pautas de que con los jubilados no. Esto es la consigna. Primera duda, porque hoy algunas personas me preguntaban, ¿y qué pasa si yo me acogí a la reparación histórica? ¿Esto también me toca a mí o no? No. En definitiva, el que aceptó voluntariamente la ley de reparación histórica no tiene ya el derecho a iniciar, pese a que algunos jueces, y se podría intentarlo, intentarlo no cuesta nada, peticionar, porque algunos jueces determinaron que aquellos que recibieron la reparación histórica y iniciaron o tenían los juicios iniciados, se le tome esa reparación histórica como pago a cuenta. Tal vez habría que pensarlo en voz alta, sentarse y descular el tema. Tal vez se pueda tomar, pese a que la ley de reparación histórica dice que era voluntario y el que firmaba aceptaba las condiciones, tal vez se pueda hacer algún planteo similar más adelante. Pero hay que analizarlo bien, fríamente, y no decir nada que pueda ser utilizado después en nuestra contra. Sumamos a la charla al doctor Fernández Pastor, que ya se encuentra aquí con nosotros, porque ustedes han luchado mucho para conseguir, como en este caso, ya sé, algunas de estas decisiones por parte de la Corte. A ver, satisfacción, Hola, Rosario, supongo. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Cristian también, por supuesto. Bueno, satisfacción supongo por sí, el fallo. relativa. Yo no soy bastante más escéptico con el tema del fallo, no porque el fallo esté ¿Porque mal. no van a cobrar? El fallo está bien. Era lógico que resolviera la Corte de esta manera. Bueno, lógico, pero el presidente Rosenkrantz votó en contra. Sí, bueno, pero yo creo que es el juego del flirteo que hay con el gobierno y estas cosas lo que lleva a esto. Lo que yo soy crítico es que se quiere hacer aparecer este fallo como si fuera efectivamente un fallo histórico. Histórico no tiene nada porque no es histórico. Ratifica el fallo del IFA, así que ratificar un fallo es difícilmente que se transforme en histórico. No sé cómo se hace para transformar eso en una cuestión histórica. El reclamo es histórico. Porque no, el reclamo tampoco es histórico, el reclamo es permanente. Los jubilados vienen reclamando esto desde siempre. Es más, yo estoy involucrado entre el fallo que se resolvió hoy, porque cesé en el 2007, porque después me fui a México y estas cuestiones. Pero lo cierto es que no es histórico en el sentido que uno puede entender que es un fallo que hay un antes y un después. No hay un antes y un después. Lo que sí hay, es cierto, es un límite al Poder Ejecutivo. Esto no hay ninguna duda. No es para el gobierno una gracia que le resuelvan. Claro, no puede tomar cualquier decisión. No puede tomar cualquier decisión. Me parece que... Ahora, el gobierno ya sabe. Los gobiernos saben que no pueden tomar este tipo de decisiones. Sí, hay gobiernos que saben y otros gobiernos que pareciera ser que no lo saben, ¿no? Yo creo que la presión es muy grande. Y además yo soy muy crítico, no con el fallo, ni mucho menos con lo que lo reclaman, porque insisto, estoy yo incluido, así que sería absurdo que estuviera en contra de lo mismo que yo hago. Estoy reclamando. Yo soy muy crítico en el sentido que este fallo nos involucra solo a 150.000 personas, que generalmente somos los que mejor ingreso tenemos, ingreso jubilatorio, y quedan al costado el resto, la gran mayoría. Los vulnerables de la mínima. Los vulnerables de la mínima. Sí. Vos pensás que 150.000 son el 2% de los beneficiarios. Y mientras tanto tienen, esperando el sueño de los justos, en esta historia de que la Corte tiene esa discrecionalidad de tratar lo que se le da la gana y lo que no tratarlo, la movilidad jubilatoria que involucra a 18 millones de personas.
Me parece que imaginar que involucrar a 150.000 personas, que son los que más ganan dentro del sistema, querer hacerlo eso como algo histórico, cuando en la oficina, en el cajón de al lado, tiene para resolver la ley de movilidad, que sí es una cuestión histórica, y que agrego, y con esto termino, con que justo hoy se cumple un año de que se votó la ley de movilidad jubilatoria. Era una oportunidad maravillosa para efectivamente hacer un fallo histórico, que era declarar inconstitucional una ley de esta envergadura, por razones que hasta las Naciones Unidas, hace pocos días, el 1 de noviembre, le cuestionó al gobierno nacional por aplicar políticas regresivas. Ahora, algunas de las consultas, obviamente, de los jubilados, dice, bueno, bárbaro, con este fallo, ¿yo voy a pasar a cobrar cuánto? Por liquidarlo respecto de otro índice. A ver, en esto hay que ser muy preciso, hay que saber determinar, cada uno tiene una forma, un historial de vida laboral que va a ser el causante. Es caso por caso. Caso por caso. A ver, un abogado previsionalista lo que hace es hacer los cálculos y si hay derecho lo inicia en la justicia. Ahora, lo que decía el doctor Fernández Pastor, coincido plenamente. Lo que debiera resolverse es una cuestión de la inconstitucionalidad de la ley de reforma previsional que está durmiendo el sueño eterno, el caso Fernández Pastor y el caso de CETEP, que era sobre un caso individual, y el de la CETEP, donde nosotros con el doctor Grabois fuimos los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que presentamos el primer amparo colectivo. Y eso no lo resolvió. Eso tiene que resolverlo, pero ninguna de las cuestiones, ni esta ni la que se resolvió hoy, invalida la lucha. Una y la otra hay que salir a luchar por todo, porque el caso Fernández Pastor, como el caso CETEP cuando salga, que le da lo mismo pero en forma colectiva, el caso Blanco, todo lo que se pretende hacer es bajarle y quitarle los derechos a los jubilados, a los vulnerables, a los beneficiarios de la Seguridad Social. Por eso, en cada una de las determinaciones de la Corte hay que estar presente. Hay que decirle no, hay que estar y decirle al gobierno que nos quiere atropellar, que con los jubilados, con los beneficiarios de la Seguridad Social, no, porque eso es la lucha. La lucha, este caso no invalida el caso de Fernández Pastor, sino que lo complementa, los potencia, porque ambos quieren quitarle los sueños a nuestros jubilados argentinos. Ante la realidad de un ANSES que ante fallos dice, sí, nosotros plata igual no tenemos, bueno, la plata no está. Ese quizás es el meollo de la cuestión. Este fallo, Blanco y sus amigos, como yo los llamo a todos los que vienen atrás, van a empezar a cobrar, con suerte, pero con muchísima suerte, entre el 2020 y el 2021. ¿Por qué van a empezar a cobrar? Porque la ley de presupuesto habilita una suma, una cifra para pagar sentencia que generalmente ronda los 37, 38.000 casos. En stock tiene 87.000. Sí. Es decir, los 2 próximos años ya están gastados. No hay forma de incorporarle nada, el 19 y el 20. Con suerte, si corre Blanco y su abogado corre para hacerle el trámite rápido y entra más o menos rápido, cobrará en el 2021. Y si no, en el 2022. Y esto hay que decírselo a la gente, porque si no se genera una expectativa que afecta muchísimo. Pues además, por lo general se esperan tanto. Convengamos una cosa. El jubilado que inicia su trámite de reajuste sabe muy clarito, salvo que un abogado sea chanta, sabe muy clarito que un juicio demora 8 años como mínimo, y más también, ¿bien? O sea que el jubilado que ya puso su granito de arena en la justicia sabe que 8 años es la pérdida de su tiempo, que no es una pérdida, como digo yo, es una inversión, porque le está dejando sentado al gobierno lo que en realidad el gobierno le tendría que pagar taca a taca el día que se jubila. Esa es la realidad. Pero lamentablemente, como los gobiernos, todos los gobiernos, hacen caso omiso a veces a los jubilados, hace que los jubilados tengan que reclamar la injusticia en la justicia. La justicia no tiene que estar para eso. No tiene que estar para resolver el caso Blanco, o el caso Chocobar, o el caso Badaro. Tiene que estar para resolver cuestiones más fundamentales. A ver, permítanme, voy a ir con Lucía primero, respecto, Lucía, de cómo se ha tomado en Casa de Gobierno finalmente este fallo. Hasta ayer se sabía, obviamente, que había un consolidado 3-2, así que no creo que haya asombrado tanto, pero de todas maneras debe haber una lectura política. Seguro, Rosario. Mira, yo creo que es más perjudicial, si querés, para el gobierno, o se lo están tomando de este modo, desde lo simbólico que desde lo efectivo, porque lo que ellos dicen, lo que dijo ayer el ministro Sica y lo que ellos repiten, es que van a intentar dilatar la cuestión y que no va a afectar
al menos en gran magnitud, las arcas del Estado de cara a lo que queda para terminar la gestión de Mauricio Macri, que igual intenta reelegir y entonces en un próximo periodo sí lo perjudicaría. Pero bueno, el gobierno hizo todo lo posible por evitar que este fallo salga. Se hablaba esta mañana, lo revela Carlos Pagni, que una visita del ministro Garabano a la jueza Hayton de Nolasco, se habló de una fuerte presión a los jueces y también lo que golpea fuerte en el gobierno es ver que no tuvieron, por más que presionaron, no tuvieron una incidencia en el resultado y en la votación de la Corte. Pues sabes que uno con los años se va poniendo cada vez más desconfiado, ¿no? Y yo soy un desconfiado. Sí, en general, natural. Sospecha y acertarás. No hay ninguna sorpresa en el gobierno, lo digo con toda honestidad. Yo tengo la presunción que esto formó parte de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, donde el Poder Ejecutivo, en el famoso almuerzo del presidente con Rosecrat y la vicepresidenta de la Corte, donde tomaron la decisión de decir, dejemos pasar este fallo, que en definitiva involucra solo a 150.000 personas y no lo vamos a pagar hasta dentro de 2 años, pero eso sí, por favor, la movilidad jubilatoria tírenla para adelante para que no nos impacte. Quizás es porque yo soy un mal pensado. Esa puede ser parte de la negociación. Yo estoy con la convencido Corte. que hay mucho de esa negociación en el juego. De todas Eso maneras, no como invalida fue- el derecho de la gente. Ninguno, No, ni el digo, derecho de la gente. como fue el ni de los voto, digo, abogados de que este hicieron los 4-1, juicios, se de ve nada. que si convencieron solamente al Sí, presidente bueno, de la Corte. pero es una por ahora. forma de vender el producto, ¿no? Yo puedo coincidir en parte, pero lo que yo pienso es que en el próximo fallo, que sea el doctor Fernández Pastor, o los sucesivos que nos quieran imponer esto o lo que vengan, porque cada gobierno después se cree que tiene la manija de la torta, ¿no? Entonces, o la manija del ataúd, peor, porque es una manija que creen que los jubilados están muertos. Entonces, creo que a partir de hoy, y en esto quiero destacar, porque el fallo está perfecto, está ajustado a derecho, el doctor Fernández Pastor tiene su juicio que tiene que salir para que impacte, y si ojalá que también salga el de la CETEP en el mismo sentido, así de manera colectiva. Ahora, lo que yo veo del día de hoy es que hay un antes y un después, pero no por la justicia o por el gobierno. Hay un antes y un después de los jubilados, porque hoy los jubilados estuvieron unidos y hubo más de 4.000 jubilados, más las organizaciones sociales, piqueteras y sindicales, pero 4.000 jubilados que vinieron desde su casa y muchos no pudieron venir porque no tenían la sube cargada. Entonces, eso es el antes y el después. Ahora, eso ha sido siempre así, Sí. Cristian, No, porque 4.000 jubilados en la Mira, calle, no. ni con Norma Pla. digo, no sé, pero siempre ha habido una lucha y una presencia Sí, pero muy individual. fuerte en la calle. Sí, pero individual, en no los- los jubilados. Aparte, No, en no los los 90 con jubilados. Norma Pla, Aparte te todo- digo, Sí, pero no nosotros hay- que cubríamos todos los miércoles Yo esto, sé, creo que había pero- mucha gente. Pero desde Norma Pla, que falleció. Hasta que a le hoy- hicieron una a vallita hoy- y se iban a muriendo, hoy no ¿viste? había Pero 4.000 jubilados en la calle. Ah, no, te hablo de Yo una- creo una que lucha la histórica. movilización popular es una herramienta fantástica, así que por supuesto que saludo muy fuertemente que haya una movilización popular. Obviamente. Y me parece que ojalá los 4.000 se transformen en 20.000 y que estemos tengamos... todo el y día que tengamos- tengan que fallar que en tenga- la corte por el caso de Fernández Pastor. No es el sí, caso sí, Fernández hay que Pastor, por hacerlo. mí que resuelvan el caso No, que les dé la gana, pero que lo pero hay que resuelvan. resolverlo. No me Yo- importa que sea, hay que ser claro. cuál sea el caso. A mí lo que sí me sorprende, porque uno no es un inocente, insisto, soy un mal pensado. Digo, cuando yo veo los grandes medios nacionales que defienden al gobierno a rajatabla, que nos anuncian el fallo de la Corte como si fuera una novela rosa con un final feliz, donde el muchachito se va a dar el beso con la muchachita, por lo menos desconfío, porque me suena a extraño que quienes acérrimamente se defienden al gobierno, de golpe se transforma en un fallo histórico, es una cosa extraordinaria lo que se va a resolver. Y mientro tanto, insisto, para Pero- los que menos pero tienen... Crónica está poniendo No que es un fallo histórico, así que saquemos fallo histórico. A ver, Saque fallo Crónica histórico. pone que es fallo histórico y no es justamente un medio afín al No, gobierno. bueno, Entonces, porque- es un fallo importante, a lo mejor histórico, es para venderlo, porque los titulares de las noticias tienen que poner un graph, tienen que poner un adorno, pero bueno, es un fallo importante que marca un antes y un después. Y vamos a ser claro, Rosario Alfano de partida con el gobierno no tiene, y sin embargo está poniendo un fallo histórico. Y Crónica no es un aliado no del importa, gobierno. no importa precisamente. las posiciones que cada uno tenga, nuestra obligación es contar qué cosas están pasando, ¿no es Sí, cierto? yo lo que a mí siempre me preocupa, y no en este caso, sino diría un poco
sobre todo desde la reparación histórica. Engañar a un jubilado es algo muy fácil, porque un buen título, mantenido varias veces en los medios de comunicación... Doctor. ¿A usted lo engañan fácilmente? Sí, por supuesto. A todos ¿Fácilmente? A todos nos engañan. A Por usted, supuesto que a mí no me van a me está engañar. diciendo que no están engañando. O sea, no a mí creo no me que van a los engañar jubilados... en términos jurídicos, porque son los No pongamos a los jubilados como tontos. Los jubilados saben bien quién los engaña y no. ¿Y sabe qué? Bueno, los jubilados por la experiencia de la vida... Bueno, pero han sido engañados muchas veces. Bueno, no engañados. ¿no? Que lo hayan estafado no significa que creyeron en algo y ese es el Primero, engaño. no es culpable. Toda la sociedad creyó. Nunca es culpable el engañado, sino es culpable el que engaña. El que engaña. Siempre es Sí, así. lógico. Y eso está claro. Lo cierto es que lo engañaron con la ley de reparación histórica, porque este fallo no existiría si no hubiera habido ley de reparación histórica. Claro, Coincido. claro. Es decir, por supuesto que hicieron un gran engaño con la ley de reparación histórica, vendieron un gran titular, los medios dijeron que con esto se salvaban a los jubilados. Mi pregunta sería, ¿cuántos jubilados se salvaron con la ley de reparación histórica? Exactamente es más, igual. Si es cierto que hay 1 millón de beneficiarios de la ley de reparación histórica, a ese millón de jubilados le sacaron el 60% que ahora le devolvieron a estos 150.000 personas. Es decir, que no es fácil engañar. Bueno, pero hay que ser... no es que engañaron a los jubilados, engañaron a la sociedad a través del Sí, voto. bueno, pues, a ver, no, los no. jubilados no es que se creyeron en el cuento. Imagínense que no creyeron en el cuento y justamente accedieron a la justicia a resolver por reparación histórica, accedieron a la justicia para resolver la reparación histórica el 2%. O sea que a los jubilados no lo engañaron, doctor. Los jubilados siguieron su juicio de recute porque quieren más. Y saben que quieren más y tienen más de derecho. Yo creo que cuando viene un nuevo gobierno, que siempre se abre una esperanza para toda la sociedad, y además te hablan y te venden un título tan rimbombante como reparación histórica, y el jubilado sabe que sus días o quizás su espera no puede ser tan prolongada como para alguien que tenga 20 años, dice, bueno, tomo esto antes que nada, porque hace décadas que vengo esperando que me paguen lo que me corresponde. Coincido, pero eso es una cuestión que debe reparar el Estado argentino, obviamente, acelerar los plazos, pero no de la justicia, sino justamente lo que la Corte ahora dice y le tira la pelota es al Congreso Nacional para que decida un índice nuevo de aplicación. Pero de aquí para adelante, eso es de aquí para adelante. No, es de bueno, aquí. no. ¿Cómo? A ver, importante. No, eso está técnicamente equivocado. A ver. Lo que la Corte le pide es que resuelva un índice periodo. En vez del RIPTE y en vez del IBI. Para ese periodo. Cosa que en términos prácticos es imposible, Rosario. Iba a decir. Porque uno puede hacer un índice para adelante, nunca puede hacer un Por índice eso, para atrás. la ley puede siempre es elegir para de los adelante. que existen. Por supuesto. Elegir este o elegir otro. Por eso, para adelante. Pero es para para adelante no, porque está la ley de movilidad y esa sigue rigiendo. Bueno, entonces Esa es mi preocupación, que la ley de movilidad es de acción sigue rigiendo. imposible esto. Esa ley de movilidad que se votó hace un año, exactamente hace un año, para el primer está haber vigente, de los obviamente. futuros jubilados, en esa ley, que hoy cumple un año, para los futuros jubilados, le bajó el 20% a la jubilación. Porque le aplica RIPTE, en vez de aplicarle RIPTE y más inflación como le hace con los jubilados. A ver, Néstor. Sí, ahí yo no tengo la misma información que tiene el doctor Fernández Pastor, la misma deducción respecto de una suerte de acuerdo entre el gobierno y la Corte Suprema. Pero sí me consta, porque además me lo han dicho en la propia Corte, que ha habido cabildeos, emisarios y llamados de teléfono hasta ayer. La primera intención era torcer el sentido del fallo. Y la última intención era postergar la salida del fallo que estaba previsto y anunciado para hoy. Esta es una primera cuestión. La segunda tiene que ver con que el fallo, lo decíamos ayer, el fallo de hoy es el menos gravoso de los 3 que tiene la Corte Suprema. Le queda lo que decía Fernández Pastor, la reforma previsional y además la aplicación retroactiva a un periodo de ese mismo fallo. Es decir, es la primera vez que una ley previsional se aplica retroactivamente. Pero además de todo esto, el fallo de hoy, y esto es lo que explicaban recién, tiene una suerte de trampa, que es decirle al Congreso, vea, este base de cálculo no va. Pero no va porque lo resolvió la ANSES y la Secretaría Previsional. Si fuera mediante una ley, entonces podríamos llegar a analizarlo nuevamente. Y me parece que ahí está la trampa, porque no cierra la posibilidad. ¿Cuál es la trampa?
No, no si cierra la declara la posibilidad que le corten. inconstitucionalidad de la resolución del ANSES y le dice a al Congreso que tiene que sancionar la ley, como lo que pasó en el fallo Badaro Claro, 1 y pero Badaro si 2, sanciona que una les ley de pidió acuerdo a la lo que ley el de ANSES movilidad. estaba aplicando, ya no es una resolución del ANSES, sino que es una ley. Claro, Bueno, pero está deja bien, abierta pero la puerta. Lo mismo pasó con la ley, con el fallo Badaro 1 y 2, que le tiró la pelota al Congreso y salió la maravillosa ley de movilidad jubilatoria que tuvimos desde el año 2008 al 2016. Entonces, no, hasta el 2017, perdón. Entonces, no es tan tramposo. Le está diciendo al Congreso que haga, que se tiren los cuernos, que hagan lo que quieran, que saquen un índice, no sé cuál. Ojalá que sea el más favorable. Obviamente. Ahora, si le vienen a quitar derecho a los jubilados, vamos a estar en la calle Doctor. rezongando, protestando. Pero esta es la duda que Doctor. puede Bueno, hacer el pero Congreso. la duda. Pero Doctor, bueno. respecto de esto y específicamente, este Congreso hace un año sancionó una ley que fue perjudicial para los jubilados. Claro A que ese mismo Congreso, la Corte Suprema le está diciendo Claro. sancione una ley que también podría ser perjudicial para los jubilados. Está bien, pero el año que viene es un año Cierra el electoral. modelo, perfecto. Y yo no creo que los que apoyaron la ley de reparación histórica, que luego no apoyaron la ley de reforma previsional, quieran meter el voto o levantar la mano diciendo que con los jubilados le bajen a un índice mucho más bien. O sea, convengamos una cosa, que después de las elecciones venga la reforma previsional 2, la verdadera reforma, que vengan por la FJP y que después el pueblo argentino haya votado para que este mismo gobierno implemente todo lo que se está postergando, es otro cantar. Ya le corresponde la decisión a la sociedad. Y eso es lo que tener. Porque seguramente antes de la reforma, antes de las elecciones no vaya a salir nada. Después te quiero ver el cuento. Doctor. Yo quisiera tener la capacidad periodística de Néstor Expósito para explicarlo de la manera en que él lo Gracias, explicó doctor. más claramente imposible, cierra el círculo perfecto. Realmente la situación es absolutamente compleja. Que la Corte le tire el fardo al Congreso, un Congreso atomizado, de la manera en que está, con la presión del Fondo Monetario Internacional atrás, con la presión de la OCDE, la presión del Banco Mundial y todas las circunstancias en que estamos, me parece como mínimo una irresponsabilidad, como mínimo. Porque además la Corte puede hacer una sola cosa, es agarrar un índice de actualización y decir aplíquese este, no puede inventar uno nuevo. Porque no hay posibilidad No, le técnica está diciendo de al hacerlo. Congreso, en todo caso inventen uno nuevo. Pero ¿cómo lo inventa? ¿Cómo se inventa para atrás un índice de actualización? Es muy ¿De dónde difícil saca los eso. datos? Claro. Es absurdo. Del ANSES. El ANSES. Que va a decir que es este. Que es este, que este es el que funciona fenómeno. Entonces, yo creo que quizás, yo insisto, yo puede ser que por la edad que uno tiene y por la experiencia que uno tiene, soy absolutamente desconfiado Usted de es esto. pesimista respecto al tema. No, yo soy pesimista con todo gobierno neoliberal, esta es la verdad. Yo acabo de cumplir 69 años, Rosario. En 69 años viví 4 gobiernos neoliberales. Los 4 gobiernos neoliberales se llevaron la seguridad social puesta. Así, ¿por qué este va a ser distinto? No hay razón para que sea distinto. Entonces, todos estos juegos van siempre en una misma dirección, sacar a los que menos tienen. Se le puede dar a 150.000, que son los que más ganamos, pero no se le puede dar a los que menos ganan. Puede haber bono para todos los trabajadores, pero no para los jubilados. Y siempre es así. Y siempre el juego pasa por ese lado. Eso no quiere decir que no haya que movilizarse, por supuesto. Porque Ahora hay si no- otra cosa que pero- quiero preguntarles. pero- ¿Abre esto para que otros también puedan presentarse a iniciar lo Ya que no hicieron juicios? debe derecho, haber, no ya hay, debe pero haber, lo que tienen Rosario, sí hay. porque vos pensás que tienen que haber cesado antes del 2008, 2008. o por ahí podríamos decir hasta el 2010, 2012, que pueden haber cesado para agarrar una porción más o menos razonable de eso. Y además tienen que ganar un haber que sea lo suficientemente importante como para que a un abogado le resulte interesante hacer un juicio. Porque se tienen que dar todas las circunstancias. Claro. Sí, Entonces, es verdad, es muy, pero lo es hay. muy complejo. Ahora, vuelvo a El insistir. sistema es muy complejo. Vuelvo a insistir, yo coincido plenamente con lo que dice. Pero lo que hoy se dio no invalida lo que Pero por supuesto que no. otro fallo vengan a quitar derechos. O sea, esto que hoy se dio implica que 150.000, pero créanme que si por lo menos esta advertencia de la Corte que marcó un precedente, lo que implica es que en el 2019 estemos con los ojos abiertos porque va a venir la reforma previsional, porque en el Fondo Monetario Internacional está el documento que dice que en junio debería venir la reforma previsional. Y el gobierno se empecinó a decir que, por lo menos en esta gestión de este gobierno hasta las elecciones, no va a haber nada. Pero por eso vuelvo a insistir, después de las elecciones,
Uno se puede equivocar 1, 2, 3 veces, pero si se equivoca ya la tercera vez, ya no es un equívoco. Uno está sabiendo lo que vota. Entonces la gente ahí tiene que saber a qué vota y cómo vota, porque la responsabilidad es de la gente después. A ver, Verónica. Sí, destacar la situación de los jubilados del interior del país, porque este fallo alcanza únicamente a los jubilados nacionales, pero hay cajas previsionales en el interior, el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿en qué situación quedan? Pero es distinto, no hay que confundir las cajas previsionales provinciales, que son 13, con los jubilados del ANSES. Cada normativa, cada caja tiene su normativa, y los jubilados de docentes de la provincia de Buenos Aires tienen una fórmula de cálculo distinta a lo de la Nación. No hay que mezclar los jubilados provinciales de 13 cajas, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, etcétera, con el fallo que habilitó hoy, que solamente para los jubilados de ANSES, para que se entienda. Doctor. Sí, claro, ¿Es así? que eso no hay ninguna duda. No, para que quede claro, porque eso muchos no hay pueden ninguna tener duda. la misma... No, Y es que tenemos la misma formación. Y que solo tiene impacto. Y esto es lo que la gente tiene que entender, porque yo vi mucha gente muy modesta que creía que esto le iba a cambiar la vida. Y esto no le va a cambiar la vida a ningún jubilado modesto. Le puede cambiar la vida dentro de algunos años a aquellos que tenemos una mayor capacidad económica. Los que tienen menor capacidad económica, esto no les cambia nada. Y en esto hay que ser realista y explicárselo, porque el gobierno no se lo explica. Como no se lo explicó en la Ley de Reparación Histórica. En la Ley de Reparación Histórica hubo el 80% de los beneficiarios que quedaron afuera. Y estaban en la expectativa de que iban a recibir. El marketing estuvo bien y además estudiado, se lo vendían como que iban a resolver todos los problemas, y hablaban de 2.400.000 beneficiarios. Así es. Fue una situación de locura, es el huevo de la serpiente. Todo lo que nos pasa hoy en materia de seguridad social tiene que ver con esa Ley de Reparación Histórica. Tal cual. Coincido. Y de hecho, el mismo día que se anunció la Ley de Reparación Histórica, cuando el presidente Macri habló ante los jubilados, una de las jubiladas, yo no me acuerdo si era Elsa, Emma, está en los archivos, que lloraba prácticamente besándole la sotana al presidente, diciéndole que ella tenía un juicio de reajuste por 8 años y que por fin le iban a reparar algo. Y a esa señora le estaban mintiendo la cara y le estaban robando la cara, porque la ley solamente prevé un pago de hasta 4 años de retroactivo. Entonces esos 8 años le estaban comiendo el 50% de retroactivo. Entonces ese mismo día el presidente le estaba robando a una jubilada en la cara y haciéndole el cuento del tío. A mí lo que me preocupa de estas palabras grandilocuentes que suele utilizar algunos medios y que suele utilizar el gobierno sobre todo, es que siempre esconden algo, Cuando se votó la reforma del sistema previsional, a coro el presidente, Elisa Carrió, Basa Bilbaso, Duhovne, todos los que quieras del gobierno dijeron que le iban a ganar a la inflación entre 4 y 5%. Así es. Y los jubilados perdieron el 20% en un año. Lo mínimo, te juro que lo mínimo que deberían hacer es agarrar una cámara de televisión y pedirle disculpas. Mala mexicañada del cambio de fórmula. No, por eso. Acá hemos tenido un ministro de Economía como caballo llorando frente a los jubilados, diciendo que los padres también estaban en esa situación. O sea, ni pidiendo disculpas, yo creo, ¿no? Realmente. Pero bueno, a veces sería un buen gesto decir, por lo menos nos equivocamos y pedimos disculpas, y quizás hasta llorando sería bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más tienen que esperar los jubilados? Yo creo que hoy la justicia, como está planteado el tema de la justicia, es una justicia para herederos. La terminan cobrando los herederos. Y un buen negocio para un conjunto de estudios jurídicos que hacen un muy buen negocio. Vos tenés que agarrar... Se reduce a esto. Vos tenés que agarrar este fallo, que involucra a 150.000 personas. El retroactivo promedio es $1.000.000, eso es decir, estamos hablando de 150.000 millones de pesos. De esos 150.000 millones de pesos, ¿cuánto crece? El 20, el 30% de honorarios. Tiene un interés en esa defensa que es muy importante. Sí, pero, y los jubilados... a ver, usted es abogado, usted litigó, sí, que hoy a lo mejor porque está jubilado no litiga a su hijo. Me imagino que litiga a su hijo. No te dediques a agraviarme, Cristian, por favor. Está metiendo a los abogados. ¿Quién hizo la campaña? Y usted sabe muy bien que los abogados... ¿Quién hizo esta campaña? Pero, a ver, usted sabe muy bien que los abogados somos instrumentos entre cuando la injusticia no se aplica
y la justicia que debe aplicar. Somos instrumentos. Si el Estado argentino le diesen la movilidad correspondiente, si el Estado argentino le diesen un índice de aplicación normal y que sustituya el haber en actividad, todo eso, no estarían los abogados, no lucraríamos, como usted dice, y que usted también ha sido abogado de la matrícula y ha sido pero yo no discuto al abogado de la matrícula. No, pero está diciendo y está involucrando a los abogados que lucran con esto. No, pero lo que pasa es que yo, la verdad, no voy a hablar por los otros abogados, voy a hablar por mí. La realidad es que yo lo que quiero es que mañana se discuta en el Congreso Nacional una verdadera ley previsional que le cambie la vida, pero para mejor a todos los trabajadores y jubilados. No necesito vivir del estudio jurídico, puedo dedicarme a otra cosa. Yo no te estoy pero la realidad, con estudio jurídico, no, porque ¿sabe qué? La organización de la marcha la hice yo. Perfecto, Que hablé con el señor Pablo Moyano, no porque usted dijo la movilización. Yo no hablé de la movilización, estoy en contra de ninguna movilización. De la convocatoria. De ninguna movilización. Lo dijo usted recién. De ninguna movilización. Lo que digo... La marcha la organicé yo. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que le meta la mano a mi padre en el bolsillo, a mis abuelos ni a usted. ¿Sabe por qué? Porque quiero llegar a la vejez. Quiero llegar a la vejez teniendo derechos, mirando Crónica TV a las 8:50, 7:50 de la noche y calentito en mi casa. Y no haciendo las reclamos de la marcha. Hubiera sido muy interesante. Como están haciendo los jubilados en el Congreso. Hubiera sido muy interesante que esa misma pasión y ese mismo entusiasmo se hubiera puesto cuando se votó la ley de reparación histórica. Pero se la pusimos. Y usted me escuchó en todos los medios hablar, decir de la ley de reparación histórica que es una irreparación histórica. Y están todos mis archivos puestos a disposición para que usted la vea. Estoy cuestionándote no, porque usted me está diciendo... No, pero usted me está diciendo... es una anécdota en esta película. Sería bueno que lo mismo, todos los que participaron en yo estoy hablando de los mismos estudios jurídicos que trabajaron y que hicieron toda la campaña... Hable por los demás, no hable por el que organizó la marcha, que yo puse en disposición al señor Pablo Moyano, que gentilmente puso toda la estructura para decir con los jubilados no, porque había que poner un freno a todo lo que se viene en el gobierno nacional. No mezclé los temas. No mezcló usted. No, yo no me lo aprecio y lo quiero. Yo no cuestiono la marcha, nunca voy a cuestionar la marcha. Yo me hice en la calle. Que supuestamente lucramos yo caminé en la calle. No tengo necesidad de lucrar. Yo caminé en la calle en la época de la dictadura, así que conozco. Y lucra a su hijo cuando tiene que también... Pero no metas ni a mi hijo, no seas agresivo al divino botón. No soy agresivo. Sí, sos agresivo al divino botón. Usted fue agresivo diciendo que los abogados lucramos y que organizamos... Sí, es verdad. Organizamos... Sí, es verdad, y cuando vos me dijiste que yo soy abogado de la matrícula, no te dije que fue... es mentira, es verdad. Es verdad. El abogado es como si dijera el periodista lucra. Y no lo hice con ningún afán de lucro, ¿me explico? Lo hice con el afán de tener los derechos conquistados a mi vejez. Pero vos no sos el dueño de ninguna... No, porque usted dijo de los abogados que lucraban. Entonces, eso sí que me enerva. Bueno, que te enerve lo que quieras. Claro, me enerva, ¿sabe por qué? Porque me está tocando mi moral. No, y bueno, yo creo que me está tocando mi moral. Yo creo que hay cuestiones... Y a mi moral nadie la toca. Porque usted también lo lucró. Usted también lucró cuando era joven y vivió de los jubilados porque era abogado previsionalista. ¿Cuál es el problema? Y bueno, entonces también no se quejen de los abogados que lucran. Pero yo no me quejé. No se quejen de los abogados que lucran. Pero, Cristian, yo no me quejé. Bueno, sí, se está quejando. No, estoy diciendo claramente que este fallo se puede resolver porque, en definitiva, cada uno de estos 150.000 jubilados tienen un defensor al lado. Pero Cristian, ¿me vas a dejar hablar o no, por favor? Hable. Bueno, mientras que el millón que tuvieron la reparación histórica no tuvieron ningún abogado que los defienda. Y los 6.800.000 jubilados no tienen ningún abogado que los defienda. Entonces, esto es lo que tenemos que ser absolutamente conscientes. Pero entonces hay que presentar... ¿Pero me vas a dejar hablar o no? Por favor. Está bien. Lo que uno tiene que tener conciencia, que cuando uno defiende la seguridad social, la tiene que defender la seguridad social de los que menos tienen. Porque ese es el principio de la... No. De todos. No, señor. ¿Cómo no? Primero los que menos tienen. De todos. Primero de los que menos tienen. La justicia es justicia social para todos, no para los que menos tienen, para todos. No, eso es seguro para social. Si no, eso no tiene nada que ver con seguridad social. La pobreza, tienen que ser distributiva para todos. El programa es tuyo. No es, pero... A ver, si logran escucharse también entendemos todos. Bueno, entonces termine constantemente. No, yo no lo agredo, doctor. No, si hablaste de mi hijo, de que yo fui abogado de la matrícula. Pero usted agredió. Yo no agredí, yo no agredí. Yo solamente digo lo que es. Exacto. Bueno. Termine, doctor, por favor. Yo lo que digo que a los que menos tienen, no los defiende nadie.
Y esos que menos tienen y que no los defiende nadie, nunca encuentran el eco necesario para encontrar una forma de resolver sus problemas. Y siempre se utilizan estos títulos enormes, extraordinarios, se les generan expectativas en las personas, y esas personas que creen que hay una expectativa de cobrar algo, después se dan cuenta que no. Mirá, te voy a decir una cosa. Vos sabés que en la Argentina de hoy, en este momento, hay más de 100.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones que cobran 7.400 pesos de haber. Porque eso es lo que significó la pensión universal para el adulto mayor, que le bajó el haber mínimo a los jubilados en el 20%. ¿Vos creés que eso no merece mucho más que lo que podemos merecer? Porque me incluyo, que lo que podemos merecer los que tenemos mejor haber. Pero claro, Y sin embargo, ¿escuchaste alguna levantada de voz alrededor de esto? ¿Escuchaste titulares en los diarios que tengan que ver con esto? Esa es mi indignación, nada más que esa, que se le quiere dar un alcance que no tiene, porque tiene repercusión histórica cuando uno desde la seguridad social empieza a resolverle el problema a los que menos tienen. A los indigentes. A los indigentes. A ver, hay que salir a la calle y ver lo que significa la calle. Coincido con lo que dice el doctor Fernández Pastor. No hay abogados para los pobres. Exacto. Por eso que hay que propiciar un abogado defensor de los derechos de las personas mayores. Como así está el abogado del niño, tiene que propiciarse un abogado defensor de las personas mayores, que existe en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que este gobierno ratificó. Así que yo coincido, el pobre es el peor la pasa, pero no por eso hay que nivelar la pobreza, porque si uno solamente le da al pobre, el que también aportó y queda achatado, por ejemplo, en el haber previsional, va a ir a resolver la injusticia a la justicia, y ahí otra vez la cadena, otra vez la burra al trigo. ¿Por qué? Porque nunca se acaba, porque le están dando al de menor ingreso y sin equiparar por estándares, por escalas a todos los jubilados. Por eso hay que abarajar y dar de nuevo. Y usted me regaló un libro en las CIES de Beveridge. Usted me lo regaló. Y yo lo leí detenidamente, y dice Beveridge, el padre de la Seguridad Social, que hay que barajar y dar de nuevo. Por eso, no hay que poner parches a lo que está. Que yo escuché. Bueno, otro Beveridge. Léalo, porque ahí no soy un experto en Beveridge, me he dedicado la vida a hablar de Beveridge. No hay que poner parche a lo viejo, sino hay que barajar y dar de nuevo. Lo dice Beveridge en su libro. Beveridge decía, ya que lo recuerda, sí, a dice el libro, yo lo está escrito. ¿Me vas a dejar sí, decir? Bueno, sería bueno que te quedara callado, aunque sea un poquitito. Sí. Beveridge dice que la seguridad social, la conquista de la igualdad, es donde está en juego la democracia, la dignidad y la libertad de las personas, que por lo tanto no puede ser concedida ninguna democracia, tiene que ser ganada por ellos mismos. Y eso es la seguridad social. Pero para ganarla hace falta sentido de unidad nacional, valor y fe en el destino de una nación. Sí. Cosa que a nosotros, en este momento, no tengo ninguna duda que nos falta y muchísimo. Les agradezco a los dos. No, por favor. Han sido muy amables. Si se pueden dar la mano. Pero le doy una mano. Para no pelear. Ahí está, claro. Para que no se peleen. No, yo no me... no coincidimos en algunas cosas, pero no por eso bueno, también uno puede no coincidir, pero eso no significa que se tenga que pelear. 30 segundos. ¿Sabes lo que a mí me molesta? Y quizás yo estoy exacerbado con ese tema y a lo mejor me corresponde que pida disculpas incluso. Es que cuando vos hablás de los empresarios, tienen quienes los defiendan. Cuando vos hablás de los trabajadores activos, tienen quienes los defiendan. A los beneficiarios de la seguridad social no los defiende nadie. Pero nadie, Rosario, nadie los defiende. Eso es verdad. Nadie los defiende. Razón. Todos lo usan, pero nadie los defiende. Razón. Nadie los defiende. ¿Sabes quién es la única cuestión que lo defiende? ¿Quién? La política. Las decisiones políticas. Las políticas públicas, ¿no? Las políticas, pero la política, el verdadero sentido de la palabra política, aquellos que toman por decisión llevar adelante un programa que beneficie a los que menos tienen. Sí, bueno, muchísimas lamentablemente gracias. Esta política que existe hoy se está olvidando de lo que